Próximo viaje. Hasta pronto. Bienvenido. Estás por iniciar un paseo lento, envuelto en bruma, por los pasillos menos recordados de la historia. Esta vez, la ciudad que se abre ante ti es París, pero no el París que conoces. No hay luces, ni avenidas ordenadas, ni perfumes delicados flotando en el aire. Es el siglo XVII, y lo que domina las calles no es el encanto, sino el aroma denso y constante del desecho humano. Es una época en la que el esplendor coexiste con lo fétido, donde las fuentes decorativas conviven con canales abiertos de aguas residuales. Y sin embargo, es hermoso en su forma antigua. Las casas de madera se inclinan unas sobre otras, como si sus muros susurraran secretos. Las callejuelas estrechas están vivas, llenas de ecos, de pasos, de voces suaves que se pierden entre ventanas con cortinas de lino sucio. Imagina que eres un caminante sin prisa, con una capa raída sobre los hombros y las manos recogidas en los bolsillos. Caminas despacio por un empedrado irregular, mientras tus botas salpican pequeños charcos turbios. Alrededor, los olores se mezclan. El pan recién salido de los hornos, el sudor de los trabajadores, los desechos arrojados desde los balcones, el perfume barato de una mujer que pasa, todo a la vez, todo impregnado en el aire espeso. El ritmo de sus vidas está marcado por el sonido del pregón matutino, por las ruedas de madera de los carromatos, por los trinos lejanos de pájaros que buscan comida entre la basura. No hay duchas, ni drenajes, ni jabón corriente. Las personas se perfuman para tapar lo que no pueden limpiar. Algunos incluso creen que el agua abre los poros y enferma. Por eso, la limpieza no es algo físico, es una ilusión aromática. Al pasar cerca de un callejón, una mujer vacía un cubo por la ventana. El líquido cae con un chapoteo espeso y tú giras con calma para evitar la salpicadura. Nadie se sorprende. Nadie se queja. Es parte del día. Al fondo suena una campana. No es de iglesia. Es la señal de que un vendedor de agua está cerca. El agua limpia es un lujo. Se paga con monedas o con favores. Tú sigues caminando, sin apuro, como si cada paso fuera una nota más de una sinfonía urbana y antigua. A tu alrededor la vida continúa. Niños corren descalzos. Un gato duerme sobre una caja de madera. Un hombre limpia su zapato con la manga. Todo tiene un ritmo, una lógica, una costumbre. El hedor no es un escándalo, es el fondo del cuadro. Y entre tanto olor y suciedad también hay belleza. Una belleza inesperada, imperfecta, profundamente humana. Porque, incluso entre la mugre, la ciudad respira. Y tú, caminando sin prisa, la escuchas y la entiendes. Mientras el día avanza, entre olores que flotan con la brisa cálida y callejones húmedos que no dejan pasar la luz, llegamos a la figura de Jean-Baptiste de Colbert, el hombre encargado de modernizar lo que parecía imposible de ordenar. Ministro de Finanzas de Luis XIV, su mente era meticulosa, obsesionada con el orden, con la higiene entendida como símbolo de civilización. Pero Colbert no caminaba por los barrios donde el barro y la basura se mezclaban en una misma corriente. Desde su escritorio, rodeado de mapas y pergaminos, diseñaba planes para sanear una ciudad que no se dejaba. Él imaginaba un París de calles rectas, de drenajes bien construidos, de control sobre los oficios y los mercados. Redactó ordenanzas que prohibían lanzar residuos por las ventanas, que exigían a los habitantes mantener limpias sus fachadas, que obligaban a los carniceros a retirar la sangre y los restos antes del anochecer. Pero la ciudad no cambiaba con tinta. Las leyes se escribían con pulcritud, pero en las esquinas el hedor seguía siendo el rey.
Los inspectores eran pocos y los vecinos encontraban mil maneras de evadirlos. Colbert sabía que no bastaba con ordenar. Había que educar, transformar la mentalidad, combatir siglos de costumbre. Por eso se obsesionó con el perfume, con la limpieza de los nobles, con la construcción de fuentes públicas que dieran ejemplo. Intentó regular hasta la forma en que se construían las letrinas, y aunque muchas de sus reformas no sobrevivieron, sentaron las bases de una idea nueva. La ciudad podía oler distinto, podía oler a progreso, a poder, a control. Pero ese París aún no existía. El París que Colbert quiso imaginar aún estaba sepultado bajo capas de desecho, de rutina, de resistencia, porque la ciudad, como un cuerpo viejo y testarudo, se aferraba a sus hábitos. Y tú, mientras cruzas una plaza donde los caballos dejan sus huellas profundas en el barro, percibes ese conflicto invisible entre el deseo de transformar y la fuerza de lo que nunca cambia. Más allá de las leyes, de los decretos y de los intentos de imponer el orden, París seguía viviendo según su propio ritmo, y parte de ese ritmo se encontraba en los perfumes, en los mitos y en las supersticiones que envolvían la higiene y el cuerpo. En una época donde el agua se temía más de lo que se usaba, la solución era cubrir los olores, no eliminarlos. Así nació un arte refinado, casi mágico, el del perfume. En los talleres oscuros de la ciudad, los perfumistas mezclaban esencias traídas de tierras lejanas: almizcle, ámbar, lavanda, sándalo. Detrás de cada frasco había fórmulas secretas, ingredientes misteriosos y un intento desesperado por domar el cuerpo humano. Las clases altas llevaban pañuelos impregnados, rociaban sus pelucas, sus guantes, sus cartas. El perfume no era solo fragancia, era defensa. Una muralla invisible contra los males que creían entrar por el aire, por la piel expuesta, por el sudor acumulado. Muchos pensaban que los olores fuertes prevenían la enfermedad y por eso evitaban el agua. Decían que abría los poros y dejaba entrar los humores dañinos. En los mercados, las vendedoras ofrecían pequeños saquitos de flores secas, ramilletes de hierbas, piedras aromáticas que se llevaban al cuello. Algunos llevaban consigo una manzana perfumada, un objeto redondo, de metal calado, lleno de esencias, que se sostenía frente a la nariz al caminar por zonas particularmente desagradables. Y mientras la ciencia avanzaba lentamente, la imaginación popular encontraba sus propias respuestas. Decían que una cebolla colgada en la entrada protegía de los malos olores y los males invisibles, que un baño de vinagre alejaba los espíritus enfermos, que el sudor atrapado en la ropa ayudaba a conservar la salud. Imagina caminar por una ciudad donde el perfume es también superstición, donde cada fragancia tiene un propósito, una historia, una defensa. Las calles huelen a flores marchitas y a hierbas fermentadas, a incienso y a animal mojado. El aire está lleno de mezclas extrañas y tú, respirando con calma, entiendes que en este mundo los aromas no son solo placer, son escudos, son fe, son formas invisibles de resistir lo inevitable. Pero no todos olían igual, porque aunque la ciudad compartía el mismo aire, no todos los cuerpos se mezclaban de la misma forma con él. En el corazón de Versalles, a unos kilómetros de esa París caótica,
El esplendor alcanzaba otro nivel, uno construido con mármol, terciopelo y ceremonias interminables. Allí, el hedor se disfrazaba con más habilidad. Los pasillos del palacio estaban llenos de tapices y alfombras, de cortinas pesadas que absorbían los aromas de quienes pasaban, de pisos encerados que no se lavaban sino que se frotaban con perfumes. El rey Luis Diecicorce, el llamado Rey Sol, tenía un cuerpo rodeado de protocolos, pero también de mitos olfativos. Se decía que sufría de úlceras y otros males, que sus médicos evitaban el agua como si fuera veneno. Su higiene era ceremoniosa. Se le perfumaba, se le vestía con cuidado, se le untaban bálsamos que disimulaban lo que no podía limpiarse. Los cortesanos no eran distintos. La moda dictaba que se cambiara de ropa varias veces al día, pero eso no incluía el baño. En las cámaras privadas se usaban cuencos con esencias y esponjas húmedas con agua de rosas. Las pelucas se empolvaban, no se lavaban. Las bocas se refrescaban con pastillas de menta o con vino dulce. En los jardines se colocaban fuentes no solo para embellecer, sino para aromatizar el aire. Y aún así, debajo de todo ese lujo, el cuerpo seguía siendo cuerpo. Los pasillos de mármol también olían, solo que distinto, a perfume rancio, a cera derretida, a telas encerradas por demasiado tiempo. En los bailes nocturnos entre abanicos y abanicos flotaba un aire espeso, una mezcla de sudor refinado y esencias empalagosas. La nobleza no escapaba al hedor, solo lo maquillaba mejor. Y tú, si pudieras entrar en esos salones dorados, caminarías entre aromas tan dulces que marean, entre cuerpos tan pulidos que ya no parecen humanos. Pero bajo las capas de encaje, bajo las pelucas empolvadas, París también estaba allí, recordándoles que el esplendor solo era una capa más sobre el mismo barro. Mientras caminas por los barrios más humildes de la ciudad, lejos del mármol de los salones y de los pañuelos perfumados, comienzas a notar cómo la vida cotidiana de la mayoría se desarrolla entre escasez, ingenio y resistencia. En estas calles angostas, donde el barro se mezcla con las cenizas de los fogones y el olor a humedad se filtra por debajo de las puertas, la gente vive con una familiaridad silenciosa hacia lo que otros considerarían insoportable. Las casas son estrechas, de madera y piedra, con techos inclinados cubiertos de musgo y pequeñas ventanas por donde entra poca luz y mucho frío. En el interior, los ambientes huelen a leña mojada, a grasa recalentada, a telas que no se han lavado en semanas. Aquí, las familias duermen juntas, compartiendo el calor de los cuerpos, porque no hay otro modo de combatir la crudeza del invierno. El agua se hierve una vez al día. Si hay leña suficiente y se usa con cuidado, para beber, para cocinar, para limpiar una esquina del cuerpo, nunca para un baño completo. Las letrinas, cuando existen, son compartidas por varias casas y están alejadas, casi siempre al fondo de un patio lodoso. En su ausencia, el cubo de madera sustituye y por la mañana alguien lo vacía en las zanjas que recorren las calles. Los sonidos son constantes pero suaves pasos arrastrados, un bebé llorando, una madre soplando la llama para que no se apague. A veces se cuela una risa, a veces una discusión, pero la mayoría del tiempo lo que hay es una especie de resignación tranquila. La pobreza aquí no es desesperación, es rutina. Y aún así, dentro de esa rutina hay ternura.
Una mujer peina a su hija frente al fuego. Un anciano rasga un pedazo de pan duro para dárselo al gato. Un niño juega con una cuerda deshilachada y se ríe con la garganta abierta. Todo parece pequeño, precario, cubierto por el velo del olor persistente, pero todo está vivo. Tú caminas por este barrio sin prisa, sin juicio. El hedor ya no te molesta, porque has comprendido que en este mundo no hay pudor, solo necesidad, y en la necesidad florece la humanidad más pura, más simple, más real. Con el paso del tiempo, mientras el día declina y la ciudad comienza a cubrirse de sombras largas, te das cuenta de que París, incluso en su forma más cruda, no deja de transformarse. A finales del siglo XVII empiezan a surgir voces que hablan de otro tipo de ciudad. Arquitectos, médicos, filósofos, todos comienzan a imaginar un París donde el aire no enferme, donde las calles respiren. Algunos sugieren ampliar las avenidas, permitir que entre la luz canalizar el agua sucia, construir fuentes que no solo decoren, sino que limpien. Otros escriben tratados sobre el cuerpo, el baño, la salud pública. Poco a poco, la noción del hedor como algo inevitable comienza a debilitarse. Aún falta mucho para los grandes cambios del siglo XIX, pero ya se plantan las semillas de lo que será un nuevo orden urbano. Y mientras tanto, en las noches tranquilas, la ciudad se vuelve más silenciosa. Los pregoneros se callan, las cocinas se enfrían, las puertas se cierran con un chirrido lento. Desde lo alto de una colina puedes ver las pequeñas luces titilando entre techos torcidos, chimeneas lanzando columnas delgadas de humo y a lo lejos el murmullo de una ciudad que nunca descansa del todo. Incluso en la oscuridad, París sigue oliendo a madera quemada, a cuerpos que se apagan despacio, a cera caliente, a vino viejo derramado, a historia. Y tú, al mirar ese paisaje desde la distancia, comprendes que cada aroma, por más intenso o desagradable que parezca, ha tejido la identidad de este lugar. Porque el París del siglo XVII no es una postal, es una mezcla. Una superposición de lujo y miseria, de perfume y podredumbre, de sueños dorados y realidades grises. Y en esa mezcla, imperfecta pero auténtica, encuentras algo extraño, algo hermoso, una ciudad viva, que huele, que respira, que insiste. Y así, poco a poco, regresamos al presente. Has caminado por calles de barro y piedra, respirado aromas antiguos, mirado la ciudad no por sus monumentos, sino por sus rincones ocultos, por su humanidad. París, en el siglo XVII, no era un destino turístico ni una postal elegante. Era un entorno vivo, complejo y contradictorio, donde el esplendor y el hedor convivían sin conflicto. Y ahora, mientras te acomodas y dejas que tu respiración se vuelva más lenta, puedes dejar que esa ciudad quede atrás como un sueño lejano. Quizás aún floten en tu mente las imágenes de una plaza mojada, una mujer barriendo el umbral, un niño que corre entre charcos. Quizás incluso puedas olerlo, por última vez, antes de que el descanso te envuelva. Si esta historia te acompañó, si te ayudó a desconectar o simplemente a ver el pasado con otros ojos, te invito a que te suscribas al canal y le des like a este video. Aquí siempre encontrarás relatos tranquilos, envolventes, sin prisa, perfectos para soltar el día y dejarte llevar. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima historia. Duerme bien.